Saludos videonauta, de tu asesor y amigo Antonio Alvarado. Si has llegado a este video es porque necesitas conocer la manera de clasificar a los triángulos. Básicamente hay dos modos. El primero es fijándonos en el parecido que existen en los lados de los triángulos. Y la otra manera es ahora fijándonos en los ángulos internos del triángulo. Vamos a entrar en más detalle con la primera clasificación. Si yo mido este triángulo, me percato que su base, aquí lo observas videonauta, mide 6 centímetros. Si yo mido este otro lado, me voy a encontrar videonauta con que también mide 6 centímetros. Y si yo mido el siguiente lado, me voy a encontrar ahora videonauta con que ese lado también mide 6 centímetros. Aquí lo puedes observar. Entonces todos los lados de este triángulo miden 6 centímetros. Ahorita que los medimos, lo que observamos es que la base mide 6 centímetros, este lado aquí mide 6 centímetros y este lado aquí mide 6 centímetros. Todos los lados en este triángulo son exactamente iguales, por lo que a este triángulo lo vamos a nombrar como triángulo equilátero. Esta palabra está formada por el prefijo equi, que quiere decir igual, y el sufijo látero, que quiere decir lados. Equilátero entonces quiere decir que tiene todos sus lados iguales. Vamos a medir ahora el siguiente triángulo. A simple vista, videonauta, puedes ver que este triángulo es más pequeñito, que este lado es más pequeñito que los otros dos. Este lado de aquí, lo observas que mide 5 centímetros. Si yo mido ahora el siguiente lado, me doy cuenta que mide 6 centímetros videonauta. A simple vista tú puedes ver que el siguiente lado es exactamente igual, pero para que no quede duda también lo vamos a medir. Y después de medirlo, efectivamente videonauta, aquí te percatas de que mide 6 centímetros también. Entonces en este caso, lo que tenemos es que este lado de aquí mide 5 centímetros, mientras que estos dos lados miden 6 centímetros. Este triángulo que tiene dos lados iguales y uno distinto, lo vamos a nombrar triángulo isósceles. Isósceles, que quiere decir reflejado o parecido. Quiere decir que este triángulo lo podemos ver como si de repente nosotros tomáramos una línea para dividirlo, y al hacer eso nos daríamos cuenta que es como si este triángulo se estuviera reflejando en un espejo. De ahí la palabra isósceles. Vamos entonces ahora a medir el último triángulo. Si yo mido este lado de aquí, me doy cuenta que mide 7 centímetros videonauta. Si yo mido este de aquí, ahora me doy cuenta que mide 5 centímetros. Y al medir el último lado, me doy cuenta de que mide 8 centímetros videonauta. Entonces aquí nos encontramos con lo siguiente, que todas las medidas de este triángulo son distintas. Este lado de aquí mide 7 centímetros, este de aquí 5 y este de aquí es 8. Pues para que hagas la relación, es como si nosotros estas medidas las fuéramos colocando en una escalera. En el primer peldaño 5, en el siguiente 7, que es la otra medida, y la medida mayor, que es de 8. A este triángulo lo vamos a nombrar como un triángulo escaleno. Todas sus medidas son distintas, es como si las fuéramos colocando en escalerita. Si nosotros nos fijamos entonces en el parecido que tienen los lados de un triángulo, los podemos clasificar como equilátero cuando todos los lados son iguales, isósceles, que quiere decir reflejado, cuando tenemos que dos lados son iguales, y es como si pudiéramos partir este triángulo a la mitad y obtener dos triángulos exactamente iguales. Y un escaleno es donde todos los lados son distintos, y es como si pudiéramos colocar las medidas en una escalerita, de mayor a menor. Eso en cuanto a los lados. Pero si ahora nos fijamos en los ángulos del triángulo,
vamos a tener la siguiente clasificación. En este primer triángulo te puedes dar cuenta que este ángulo que forman estos dos lados mide 90 grados. Y si lo recuerdas, videonauta, a los ángulos que miden 90 grados les decimos ángulo recto. Por lo que a este triángulo que posee un ángulo recto o un ángulo exactamente igual a 90 grados, le vamos a llamar triángulo rectángulo. En este caso, videonauta, se trata de un triángulo muy importante, por lo que yo te sugiero que desde este momento te aprendas por qué este triángulo que tiene un ángulo de 90 grados le llamamos rectángulo, porque este triángulo se te va a presentar más adelante y lo vas a estar ocupando mucho, videonauta. Prosigo con el siguiente triángulo y aquí lo puedes observar que este ángulo de aquí mide 60 grados. Si yo mido el siguiente lado, voy a observar que también mide 60 grados, 10, 20, 30 hasta llegar a 60. Este ángulo de aquí y este ángulo de aquí miden 60. Vamos por último a medir ya nada más el lado que nos resta. Y al hacer esa medición nos vamos a encontrar, videonauta, con que ese lado de aquí mide también 60 grados. En este caso, los tres ángulos de este triángulo son de 60 grados, miden lo mismo. Pero la característica de estos ángulos es que son ángulos menores a 90 grados. Ya los ángulos menores de 90 grados les llamamos ángulos agudos. Por lo que a este triángulo lo vamos a llamar acutángulo, que quiere decir que sus ángulos son agudos, menores de 90 grados. Voy a medir el último triángulo que tengo aquí. Voy a tomar este ángulo de aquí, que a simple vista sabemos que es el ángulo mayor de este triángulo. Y a la hora que yo lo mido, me encuentro con que el ángulo que se encuentra aquí mide 110 grados. Este ángulo es un ángulo mayor a 90, pero menor a 180. A esos ángulos les llamamos obtusos, por lo que a este triángulo lo vamos a llamar obtusángulo. Entonces, recapitulando, cuando tenemos un ángulo que mide 90 grados, a este triángulo, que tiene un ángulo de 90 grados, le vamos a llamar triángulo rectángulo. Cuando los ángulos son menores a 90 grados, le vamos a llamar acutángulo. Y cuando tiene este triángulo un ángulo que es mayor a 90, pero menor a 180, entonces le vamos a llamar obtusángulo. Hay un detalle que quiero resaltar. Hace un momento medimos los ángulos de este triángulo azul que tenemos aquí, y observamos que los tres ángulos miden exactamente lo mismo, 60 grados. El primero 60, si sumamos 60 más 60 nos va a dar 120, más otro 60, esto nos va a dar 180 grados, videonauta. Aquí quiero recalcar o mencionarte que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre nos va a dar 180 grados. Aplicando esta propiedad, yo sé que si este ángulo de aquí mide 110 grados, entonces para llegar a 180 me faltan 70. Esos 70 grados los voy a repartir entre este y este ángulo. Si yo hago eso, este ángulo de aquí entonces va a medir 35 grados y este ángulo 35 grados. Eso es porque 35 más 35, 70, más 110, 180. Esa es una propiedad de los triángulos, que sus ángulos internos, no importa cómo se acomoden, siempre van a sumar 180 grados. Para que veas que esto efectivamente se cumple, si yo coloco aquí mi transportador para medir este ángulo, puedes observar cómo efectivamente mide 35 grados. Pues ya para finalizar, un repaso rápido, videonauta, tenemos dos maneras de clasificar a los triángulos, de acuerdo a sus lados,
Cuando todos los lados son iguales, a estos triángulos los llamamos equiláteros, que quiere decir lados iguales. Cuando tenemos dos lados iguales y uno distinto, a estos triángulos les llamamos isósceles, que quiere decir reflejado, que es como si nosotros pudiéramos este triangulito de aquí partirlo con una línea y te das cuenta que tenemos dos triángulos exactamente iguales. Y luego tenemos a los triángulos escalenos, donde todas sus medidas son distintas. Y es como si esas medidas las pudiéramos acomodar en una escalera de mayor a menor. Si nos fijamos ahora en los ángulos de los triángulos, entonces vamos a tener a los triángulos rectángulos que tienen un lado, mejor dicho un ángulo, de exactamente 90 grados. Y ya te mencioné que tienes que ponerle mucha atención a este triángulo porque vas a trabajar más adelante con él. Cuando tenemos que los ángulos internos de un triángulo son menores a 90, a esto les vamos a llamar acutángulo. Y finalmente, cuando tenemos un ángulo que mide más de 90 pero menos de 180, entonces a este triángulo le vamos a llamar obtusángulo. Pues bien, videonauta, yo espero que esto como siempre te haya sido útil y de ser así, pues te sugiero que te suscribas a nuestro canal, que compartas este contenido para que lo podamos hacer llegar a más personas. Por mi parte es todo y yo me despido de ti deseando que te la pases muy, pero muy chévere.